poder registrar esta reunión. Les damos la cordial bienvenida en nombre de la directiva, de la comisión directiva de IAPRO, a este segundo encuentro. A todos los que hemos dado la bienvenida ayer, se las volvemos a dar, y a los que no habían entrado ayer por este problema, con algunos correos, con Hotmail y demás, les pedimos disculpas, no es de nuestro agrado que pasen estas cosas, a veces los correos mandan a spam y no han podido entrar, así que le damos la cordial bienvenida para el día de hoy. Ayer hemos aprendido muchísimo, así que a prepararse porque esto sigue, y seguramente no va a ser la última porque ya lo estamos comprometiendo a Germán para que esté otras veces con nosotros. Mientras vamos a seguir dando entrada a algunos compañeros, algunos rezagados que están entrando, sabemos que hay gente que vuelve de sus trabajos y demás. Pero no quiero demorarme más, así podemos estar atentos y darle la bienvenida nuevamente. Germán, un gusto y adelante. ¿Qué tal? Bueno, gracias, un gusto, gracias a Rubén y a José Luis, ¿no? Porque siempre están tan atentos a que todo esté funcionando bien. Acá alguien preguntaba si se podía ver en algún lado lo de ayer. No sé cómo lo manejan eso, lo de la grabación. Sí, Rubén, ¿lo explicas? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar, por compartir este espacio. Mira, las dos clases se han registrado, esto se está iniciando la grabación, van a estar compartiéndose a través del canal de YouTube, que es IAPRO Internacional, así que nos pueden encontrar a través del link en Instagram, en nuestra página web o Facebook. Igual lo estamos anunciando por las redes sociales, así que ahí lo van a encontrar. Yo creo que ya para el día lunes, martes, están las dos clases y van a estar todo el ciclo va a estar registrado, así que cualquier persona luego lo puede ver y compartir. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Te pediría si me pasás el ser anfitrión o me dejas hacer un spotlight ahí en el video como para que quede. Ok, dejamos. Ahí estamos. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a los de ayer, bienvenidos a los nuevos. Como saben, las dos charlas que estamos desarrollando, una ayer y una hoy, tiene que ver un poco con esto de cómo el neurocoaching nos puede apoyar o facilitar en nuestros procesos de entrevistas personales, sea para liderazgo personal, life coaching, sea en organizaciones, y ayer nos metimos un poco en lo que es mi mirada desde coaching ontológico, las actualizaciones de eso, y un poco la invitación está hoy más en ver los aportes desde las neurociencias, sin que sean dos cosas estancas y dos cosas separadas, sino la idea es, seguramente vamos a ir tocando temas que conversamos ayer. Así que lo primero, veo caras conocidas de ayer, así que, ¿qué les quedó de ayer? ¿Qué recuerdan que es un proceso de coaching? Hola, está Ana Inés de Uruguay, de Montevideo, Flor. ¿Cómo andan? ¿Qué dije ayer? ¿Qué era un proceso de coaching? ¿Cómo lo definíamos? A ver si... ¿Alguien se acuerda? Que dijimos algo de aprender, ¿le suena? Habíamos definido el proceso de coaching como un proceso de aprendizaje y me había guardado un poco esa idea para retomar hoy, ¿no? Habíamos dicho que había como dos caminos de aprendizaje, habíamos hablado un poco de los aprendizajes técnicos y también hablábamos de los aprendizajes adaptativos o transformacionales, que son estos aprendizajes que en coaching llamamos aprendizaje desde el ser. Y hoy me voy a ir un poco hacia este lado, ¿no? Cómo es aprender desde las neurociencias, cómo es crear desde las neurociencias, cuáles son los tipos de procesamiento, ¿no?, que tenemos y que confluyen en un acto creativo, en un acto de toma de decisión, en un acto de liderazgo. Un poco estos son los lugares por donde vamos a estar buceando. Y
sabemos, surgía ayer esto de del contexto en el que estamos, ¿no? Esta cuestión de tanta incertidumbre que va mucho más allá, la verdad, que lo que estamos atravesando como crisis del COVID-19, sino que ya estaban planteado toda la velocidad de cambio en la que estamos inmersos, más allá de este último acontecimiento que nos pone aún más en evidencia de la velocidad con que se dan las cosas, esto que se llaman contextos VUCA, no sé si han oído hablar de eso, pero sí creo que podríamos acordar que dada esta velocidad de cambio es como muy difícil poder hacer un planeamiento estratégico a la vieja usanza, ¿no? Los escenarios cambian tan rápido, la coyuntura familiar, la coyuntura laboral, todo cambia tan rápido que lo que mejor podemos hacer es asistir o acompañar a que nuestros coaches desarrollen competencias transversales, podríamos decir, ¿no? Imagínense que estamos clasificados para Juegos Olímpicos y que no nos dicen, Bilinsky trae esta metáfora que yo la tomo de él y me gusta mucho, como si estuviéramos clasificados para los Juegos Olímpicos y no supiéramos en qué vamos a competir, ¿sí? ¿En qué se prepararían? Esto cuenta él y me parece muy interesante. Estamos viviendo un poco así, realmente no sabemos cómo va a ser el contexto o la coyuntura en la que vamos a tener que operar como coach el día de mañana. Y él se pregunta, ¿en qué se prepararían? ¿En tiro al blanco? ¿Se prepararían en salto con no sé qué? No, o sea, lo único que te queda si no sabes en qué vas a participar y sabes que vas a tener que participar es prepararte en habilidades transversales, dice él, ¿no? Y me parece como muy inteligente porque son estas habilidades que sea cual sea la coyuntura que se presente voy a poder estar ejerciendo o estando en la vida a partir de un ser desde el coaching, en este caso que estamos hablando, en realidad podría ser desde cualquier estar siendo. Entonces, en este mismo sentido, hoy vamos a estar conversando bastante en relación a Braidot, ¿sí? Que me gusta mucho, lo sigo, me he formado con él en neurociencias, así que vamos a ir trayendo algunas cosas. Y esto es lo primero que quería traer, ¿no? Él trae el aprender a aprender como la base del coaching. Él sostiene que la habilidad transversal que nos va de alguna manera permitir poder estar a tiro, como diríamos acá en Argentina, poder estar listo para cualquier contexto, es la capacidad de aprender a aprender, ¿sí? Ya acá no se trabaja tanto en esto de ir de un estado presente y un estado deseado como muchas veces conversamos y como sigue siendo también la forma en que yo trabajo, pero creo que también es necesario poder dejarle a los coaches un set de herramientas transversales que le permitan convertirse en esto que se llama un cambiante exitoso. La idea es, o la pregunta podría ser, ¿qué necesito tener para poder ser un cambiante exitoso, ¿no? Entonces, los voy a invitar a ver un primer videíto y luego seguimos conversando. Saben que la idea es ver qué captan ahí de ese videíto. Es cortito, dura 1 minuto y medio, no lo voy a poner entero porque es un poco largo, pero me gustaría empezar con eso. Qué difícil es transitar un cambio. Neurológicamente nos resistimos a aceptar los cambios. Cambios que hoy, en la vida normal de los días que transcurren, es cada vez más frecuente, pero además cada vez más amplio el cambio. Y cada vez más resistencia de parte de nuestro cerebro a admitir esos cambios, a adecuarse a estos cambios. Por eso es que la idea de trabajar esto de pasar de la resistencia al cambio a neuroliderar el cambio es un desafío importante. Pero ¿por qué nos resistimos al cambio? En realidad hay una razón neurológica muy simple. Todo cambio implica poner a trabajar la memoria de trabajo, justamente, o la memoria de corto plazo, como allí se llama. Pero de alguna forma, el trabajar esa memoria, el poner en activo esa memoria, implica mayor consumo de energía mental, mayor consumo energético en el cerebro por esa activación de la memoria de trabajo. En cambio, donde no hay circunstancias de cambio,
donde estamos en una vida normal, regular, en realidad los que trabajan en la mayor parte de las decisiones son los denominados ganglios basales. Los ganglios basales no requieren tanta energía. Y eso es, entonces, la causa. Una cuestión de ahorro energético que naturalmente el cerebro impone en su funcionamiento. Y para poder generar estos cambios es necesario actuar justamente neuroliderando ese proceso. Bien, vamos hasta ahí. Pasado en limpio, ser un cambiante exitoso, como él lo llama, realmente requiere, como verán, de toda una preparación, ¿sí? Hay varias cosas con las que tenemos que vernos cuando de cambio y de transformación personal se trata, y tienen que ver con descripciones que hacen a la anatomía y al funcionamiento cerebral. ¿Qué les quedó? ¿Qué alcanzaron a pesquisar de esos 2 minutitos que vieron? ¿No se ve la pantalla? Pero, a ver, ¿no ven la pantalla? Sí. Ah, sí ven la pantalla. Sí, sí. Bueno. Que es Bien. Frecuente y amplio el cambio, que cuando es frecuente y amplio el cambio, el cerebro se niega y que hay que neuroliderar ese cambio. Implica poner en juego la memoria, y hay un consumo energético de esa memoria, de ese cerebro, y ahí están los ganglios basales, y esos ganglios basales habla de que no requiere tanta energía, y si voy a poner en juego el conocimiento, tengo que actuar y tengo que ir neuroliderando ese proceso. Y ahí es donde se va produciendo lo que anteriormente estaba. Muy bien. Es impecable resumen, Jorge. ¿Lo hiciste ahora o ya lo tenías visto? No, mientras vos lo dabas, fui anotando. Mientras lo daba Néstor. No hay problema con hacer uso de video de Néstor, aviso, porque estoy dentro del equipo que tenemos autorización para eso. Fui anotando, soy un fanático de anotar, así que... Está muy bien, sí, te sale bien por lo que veo. Hay como esto, ¿no? El cerebro es un avaro energético, ¿sí? El cerebro quiere siempre hacer el menor gasto posible de energía, porque en esto hace la supervivencia, ¿sí? No sé si saben que el cerebro concentra casi el 30% de la sangre de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces necesita de mucho combustible para mantenerse funcionando, y por eso es que cuando a veces aparecen estresores o el miedo o la huida, ¿no? Parte de la sangre del cerebro va a otras partes del cuerpo y nos quedamos con poca capacidad racional. Tiene que ver con esto, con que el cerebro consume mucho. Sí, ese es el motivo por el cual cuando nos ponemos en formato lucha-huida, que se necesita irrigar sangre hacia los músculos, ¿sí? Esa sangre sale del cerebro y por eso es que no estamos disponibles para realizar un proceso de aprendizaje. ¿Vieron? Cuando se dice que los mejores contextos de aprendizaje tienen que ver con lo endorfínico y la relajación y la musiquita y el baile, no es porque ¿sí? Nos hacemos los niveles, sino que hacemos que la mayor cantidad de cerebro quede irrigando las zonas del cerebro que hacen falta para eso. Entonces, esto sería para mí como un buen resumen, ¿no? Está por un lado la memoria de trabajo que opera y manipula temporalmente información para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos y toda esta cosa, ¿sí? Y en los ganglios basales que él trae es donde estas dos van en automático, ¿no? En los ganglios basales es donde yo tengo, si quieren, todo lo rutinario de mi vida, ¿sí? Entonces, cada vez que yo le presento a alguien una idea nueva, ¿sí? Él da mucho contexto organizacional, ¿no? Entonces los ejemplos que él trae, y quererme poner a resolver algo a las 6 de la tarde, cuando está terminando el horario laboral, y yo le llevo la idea para que no me quede el pendiente para el otro día, es como la peor idea que puedo hacer, porque el cerebro está estresado, cansado, sin irrigación, y aparte yo necesito movilizar toda una cantidad de energía enorme. Entonces, necesito ir por un lado en contra, no sé si ir en contra, pero esto que escribieron ahí en el chat de salir de la zona de confort tiene que ver con
poder poner en funcionamiento una maquinaria, ¿sí? Y para esto, lo que él propone no llega a aparecer ahí, pero son estas dos cositas: generar mayor densidad de atención por un lado y mayor momento de insight, ¿sí? Estas son las dos cosas que me van a ayudar a vencer la inercia de que el cerebro siga haciendo siempre lo mismo de acuerdo a lo que tenga en sus ganglios basales, ¿no? Tengo que generar densidad de atención, la cantidad de atención capaz de ser localizada en una nueva tarea específica. Díganme, puedo repetir algo de lo de ayer, seguramente sin darme cuenta. Los que ya me conocen saben que no tengo así como un gran registro, así que me avisan si cuento algo parecido. Pero básicamente, cuando nosotros, ahora vuelvo a la diapositiva, cuando hubo un entrenamiento de unas 12 personas de todo el mundo, ¿no? Y duraba apenas 12 días o 8 o 9 días, y nos pedía hacer ejercicios de meditación, ejercicios de risa frente al espejo a la mañana, ejercicios de mindfulness, o sea, Braidot pedía toda una preparación previa, sí, antes de llegar al entrenamiento, porque él lo que estaba haciendo era facilitar que en esos 12 días yo tenga la mayor cantidad de densidad de atención posible para generar la mayor cantidad de momentos de insight posibles. Densidad de atención, me parece que el mejor ejemplo para contar y cómo funciona la densidad de atención y por qué es importante, hay algo que está antes que la densidad, es causa y es consecuencia en realidad. Mientras más puedo focalizar la atención en algo, ¿sí? Mientras más puedo mirar algo en detalle, mientras más puedo escuchar algo en detalle, mientras más puedo palpar algo en detalle, para lo cual necesito lo que hoy se conoce como atención plena, estar enteramente presente en el acto de percibir, ¿sí? Se va generando una mayor densidad de neuronas para ese sentido. Es decir, si yo entreno mucho la vista, ¿sí? Después de un tiempo voy a tener en los tejidos que tienen que ver con la vía de la vista, los tejidos neuronales que tienen que ver con el sentido de la vista, mayor densidad neuronal, ¿sí? Por ejemplo, los taxistas de Nueva York utilizan mucho el área occipitotemporal para la ubicación espacial, ¿no? Para la conducción del taxi, tienen una hipertrofia, ¿sí? En esa parte del cerebro, y esto se da porque la están entrenando todo el tiempo, ni más ni menos que eso. Entonces, lo importante en todo esto, ahora lo vamos a ligar con lo de aprendizaje y con lo de coaching, por supuesto, ¿no? Pero lo importante de todo eso es que yo puedo entrenar la percepción, y en la medida que yo entrene la percepción, que es esto de voy a tener mayor sustrato neuronal disponible para la próxima vez que quiera percibir. ¿Me siguen? O sea, yo entreno la percepción visual, por efecto de eso se va generando mayor entramado neuronal detrás de la vista, y el día de mañana cuando quiero percibir voy a tener más con qué percibir. ¿Me siguen? Entonces es como un efecto en cadena. Entrenar la vista implica poder poner películas sin sonido y ver, ¿sí? La mayor cantidad de detalles posibles. Eso es entrenar la vista. Entrenar el oído es ver la misma película sin imagen y solo entrenando el oído, captando la mayor cantidad de detalles posibles dentro del sonido. Todo eso es la forma en que se va generando no solo densidad de atención, sino antes densidad neuronal, para que después pueda tener densidad de atención. No puedo tener densidad de atención si no tengo sustrato neuronal desde donde tener esa densidad. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces, entrenar la percepción, entrenar la escucha, todo lo que se pueda hacer de entrenar para nuestros 5 sentidos me va a estar posibilitando facilitar el proceso, ¿sí? Acá está enfocado como creatividad, porque para nosotros el acto creativo es un acto de aprendizaje, ¿sí? Van como cerca, van juntos. Han escuchado la frase, seguramente la han escuchado, ¿no? Han escuchado la frase esta de que la inspiración tiene que encontrarte trabajando, ¿no? En la medida que yo voy percibiendo y voy generando mayor densidad neuronal detrás de cada sentido, después voy a poder percibir más y mejor, que esto es lo que en esto Braidot dice, hay que aprender a percibir más y mejor, es decir, captar, yo tengo una tacita acá,
y miro la tacita y puedo decir blanca o puedo decir que es blanca, con cierta curvatura, con cierto brillo. Eso es aprender a percibir más y mejor. Cuando yo aprendo a percibir más y mejor, empiezo a tener con qué después hacer todo lo que necesito hacer en la vida diaria. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, el proceso de aprendizaje tiene una doble entrada. Por un lado, tenemos que vencer, si quieren, toda la inercia que está en los ganglios basales y poner a funcionar la memoria de trabajo que tiene un costo energético para el cerebro. Y la forma de ir más allá de esas limitaciones tiene que ver con poder entrenar la percepción, entrenar la atención, entrenar la memoria, para poder generar más fácilmente momentos de insight, era el que estaba ahí abajo que quedaba. ¿Qué es para ustedes el momento de insight, fisiológicamente hablando? ¿Cómo lo describirían? Densidad de atención tiene que ver con el aquí. Ahora sí, densidad de atención es eso, es estar plenamente presente y captar la mayor cantidad, es eso que dije después, captar la mayor cantidad de unidades de aprendizaje por unidad de tiempo, ¿sí? No me hace falta estar 10 horas haciendo algo para generar densidad de atención. Puedo estar 10 minutos pero enteramente presente, y es lo mismo si estuve 10 horas poco presente. No es tan directo, pero podríamos decir que va por ahí. Hacer nuevas rutinas, sí. Estaba preguntando que era un momento de insight. Hacer nuevas rutinas, ¿qué más? Ayer lo dije rápido porque sabía que hoy íbamos a volver a esto. Hacer nuevas rutinas, introspección, pero mi pregunta tiene que ver con neurofisiología. Sí, no te puedo decir el nombre porque dice Moto G7 Play, pero sí, podés hablar. Soy yo, Sí. Moto G, Silvana y Estela. Bueno, Silvana y Estela, entonces. Hola, Germán, gracias. Hola. por esta nueva jornada. Bueno, lo que se me ocurre es el tema de darse cuenta, por lo menos así me enseñaron el concepto de insight. Y fisiológicamente lo relaciono con un eureka, con una chispa, con algo que viene de golpe, y yo digo, como si todas las piezas estaban como flotando de golpe en un touch de algo, quizá, no sé, una palabra, una música, lo que fuera, se juntaron y se ordenaron. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo lo que decís. Después nos vamos a meter muy de lleno en esto del touch, ese momento. ¿Dónde tienen ustedes buenas ideas? ¿Dónde se ponen creativos? Que todo se ordene y se aclara. Si eso es el momento de insight. Igual mi pregunta iba hacia la neurofisiología, que ahora voy a llegar, pero ya que estamos acá, ¿cuándo tienen sus mejores actos creativos? ¿Cuándo son buenos en creatividad? Cuando escribo. Cuando escribí, que es un ambiente, me imagino, tranquilo. Sí, o en un bar, o en algún lugar, pero porque trato de darle rienda suelta a la locura de no hacer un texto tipo novela, sino ir, a veces es mucho mejor, sale mucho mejor, por ejemplo, describir lo que veo en ese momento. Entonces, bueno, hombre pasando con paraguas, mujer con niño, gritos, bocinas, etcétera, etcétera, entonces sale piola. O cuando tejo al momento. Está buenísimo todo lo que están trayendo. Yo estoy a punto de iniciar una investigación de si en la ducha, si el agua tiene algo que ver con esto de la creatividad, porque a muchos le pasa en la ducha, ¿sí? En la ducha, cuando salgo a caminar, cuando hago deporte, cuando me voy a dormir. Nunca aquello para que nos pagan en las empresas pasa dentro de las empresas, ¿sabían? Nunca pasa con el cerebro estresado, cansado de las 17 horas, mal comido, enojado. Ahí no aparece el acto creativo nunca. El acto creativo aparece en otro momento, y todos estos momentos que están trayendo ustedes es un momento donde aflora el metaconsciente. Ahora en un ratito nos vamos a meter en eso porque es lo que quiero contar desde las neurociencias. Ese momento, esa chispa que recién traían las compañeras, es una chispa que no sale de nuestra conciencia, ¿sí? Y lo dejo ahí un poquito colgado porque me gustaría terminar neurofisiológicamente qué es la creatividad y qué es el acto creativo, lo cual implica responder a qué es aprender a aprender, ¿sí? Neurofisiológicamente
son dos neuronas, ¿sí?, que se tocan, dos neuronas que no dos neuronas, pero dos entramados neuronales que hasta ahora no tenían contacto, pasan a tener contacto. Esa es la explicación del aprendizaje, ¿sí? Aprendizaje desde Pavlov para acá se sabe que es nuevo entramado neuronal haciendo contacto, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos, adivinen qué, neuronitas, ¿sí? Y por eso adivinen qué es necesario, entrenar la percepción y la atención. Se dan cuenta que viene ligado con lo que decíamos antes. Mientras yo más percibo, mayor densidad de atención tengo, mayor densidad de entramado neuronal tengo, cuando necesite aprender algo, voy a tener con qué aprender. Esto es lo que estoy compartiendo. Si yo quiero ponerme creativo y no tengo neuronas sobre el tema para que hagan nuevas sinapsis, por más que me ponga en estado de flujo, como diría Mihaly Csikszentmihalyi, no va a pasar nada porque no tengo con qué, ¿sí? O sea, yo tengo que tener disponibilidad neuronal para que aparezca el acto creativo. Y desde la neurofisiología tenemos todos esta capacidad, ¿sí? De la capacidad que estoy hablando es de la neurogénesis y de la neuroplasticidad, ¿sí? La neurogénesis es un proceso que se da durante toda la vida, mediante el cual se forman nuevas neuronas. Y la neuroplasticidad es la flexibilidad que tienen las neuronas de comunicarse unas con otras. Entonces, neurogénesis más neuroplasticidad es lo que favorece el proceso de aprendizaje. Entonces, vuelvo un poquito para atrás, desde las neurociencias, una competencia transversal que tenemos que enseñar o que tenemos que transmitir a nuestros coachees, tienen que ver con aprender a aprender. Es decir, que tienen que ver con que mantengan un grado óptimo de neurogénesis y un grado óptimo de neuroplasticidad. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tiene sentido? La atención dirigida tiene la capacidad de cambiar la manera en que opera el cerebro e incluso su estructura física. Esto, la manera en que yo enfoco mi atención, ¿sí? Que como veíamos, ayer charlábamos rápido, ¿no? Lo de los filtros, cómo operan, hace que perciba una cosa, hace que perciban otra. Lo que aparece ahora que esto que yo estoy percibiendo ahora hace que mi cableado neuronal empiece a ser distinto. Y por eso los taxistas de Nueva York tienen un cableado neuronal distinto al mío, ¿sí? Y escuchan y ven y perciben distinto que yo. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, acompañar a que nuestros coaches tengan competencias transversales en el aprender a aprender implica enseñarles todas estas cosas. Y yo muchas veces las cuento estas cosas, porque cuando uno los manda entre comillas, ¿no? Los invita, los convida con la idea de que está bueno hacer un tipo de respiración, que está bueno hacer un tipo de meditación, que está bueno, o sea, necesitamos tener argumentos sólidos de por qué hacemos eso, ¿sí? A mí probablemente lo haya dicho, no sé, no me gustaba cuando me ponían musiquita y me mandaban a bailar antes de los cursos y no entendía para qué. El entrenamiento que da Rafael Echeverría, ¿sí? En coaching, tiene 50 minutos todos los mediodías de biodanza, ¿sí? A mí no me gustaba ir a hacer biodanza, o en ese momento ya lo entendía, pero veía las caras de las personas que la mandaban a hacer biodanza sin explicarle nada de todo esto, ¿sí? Se está apelando a la neurogénesis, a la neuroplasticidad, al seteo de los neurotransmisores en el cuerpo para que estén disponibles de nuevo para el aprendizaje. ¿Me siguen? Entonces, una de las maneras que propone Braidot de acompañar a los coaches desde el neurocoaching, ¿sí? Es neuroliderar el cambio, quiere decir que ellos empiecen a tener competencias para que sea lo que sea que vengan en el mundo, tener con qué. Y tener con qué implica estar permanentemente entrenando. ¿Me siguen? A ver, esto está como largo. Bueno, él tiene un branching, ¿no? Dice, todos tendríamos que entrenar el cerebro todos los días, y él probablemente lo haga, para tener cómo neuroliderarme. ¿Sí? Ahora voy a entrar un poco en ese tema. ¿Cómo vamos hasta acá? Excelente, dice Marcelo. Esto es como una intro como para ligar lo que veníamos hablando ayer de aprender a aprender con qué es aprender a aprender. A veces nos da fiaca meditar, a veces no. Digo, estoy hablando de la meditación o de la respiración del lado de la neurogénesis. Tiene muchísimos otros beneficios, ¿sí? Hoy estoy hablando de eso porque estoy hablando de cómo tener lo que hace falta tener para el proceso creativo y para el aprendizaje. Es un ¿Dudas, poco... preguntas? Sí. Moto. Sí.
Sí, moto, Deo, moto. Es un poco como lo que se le estimula por la longevidad actual, digamos, a la gente de la tercera edad, de decir, bueno, aprendan un idioma, esto y lo otro, y en realidad, digamos, es un estímulo y un incentivo que debería tener uno durante toda la vida, es decir, y ser consciente que cuando vos aprendés un idioma, vas a aprender algo que no sabes, ahí favoreces esa neurogénesis y esa neuroplasticidad, que es muy importante, porque habla de la salud de tu cerebro también. Sí, sí, es exactamente eso, esto que dicen, hacer un recorrido distinto todos los días hacia tu trabajo, aprender algo que sea difícil para vos, uno nos mantiene activos cerebralmente. Esto es como una ecuación que él tiene en otra clase que él da, ¿no? Él dice, gobernar la percepción implica gobernar mi metaconsciente. ¿Sí? Yo tengo que primero potenciar la percepción, los ejercicios de potenciación de percepción son los que estuvimos hablando, ¿no? Los de aprender a percibir más y mejor. Luego puedo orientar la atención, ¿sí? Yo puedo potenciar mi percepción visual estando ahora aquí sentado con ustedes y empezando a ver más y mejor la pantalla. Puedo potenciar mi percepción estando sentado en el patio tomando mate y aprovechando el tiempo para ver la cantidad de verdes que están empezando a salir en los arbolitos. Eso es potenciar la percepción, hacer un esfuerzo intencional para percibir más y mejor. Después viene la orientación. Una vez que yo ya tengo mejor visión, tengo mejor oído, tengo mejor olfato, mejor gusto, mejor tacto, oriento eso, y orientarlo quiere decir zambullirme en un tema, ¿sí? Orientarlo quiere decir ponerlo a funcionar para algo en lo que necesito estar poniéndome creativo, y ahora vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Entonces, por un lado, yo potencio la percepción, por otro lado, oriento la atención, y esta es la forma que él propone de gobernar el metaconsciente, ¿sí? ¿Qué piensan que es el metaconsciente? ¿O cómo podemos ponernos de acuerdo en esa terminología? Hola. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí. Quisiera decir metaconsciente más allá de el contexto actual desde el que nos movemos. Más allá del contexto que nos movemos, sí, más allá del contexto que nos movemos conscientemente. Sí, exactamente. Ok, conscientemente, perfecto. Ay, porque siempre yo creo que en esto Braidot encontró una forma como elegante de salirse de algunas terminologías que están como ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre metaconsciente e inconsciente? Me preguntan a veces. En realidad tiene que ver con el marco teórico de donde estemos conversando, ¿no? El inconsciente tiene como muchas acepciones según si la veo desde el psicoanálisis, desde la teoría pichoniana, desde el trance generativo. Todos hablan de metaconsciente y quieren decir un montón de cosas diferentes. Entonces creo que en esto de Braidot yo lo aprendí con él. Muy elegantemente se sale de esa discusión y dice, está lo consciente y está lo metaconsciente. Se acabó. Él no habla de subconsciente, de inconsciente, no, está de lo que habla de proceso, son formas de procesamiento. ¿Sí? Es una forma de procesamiento consciente que es aquello de lo que me doy cuenta, y existe una forma de procesamiento que es metaconsciente, que es aquella de la que no me doy cuenta. ¿Sí? El tema que la forma de procesamiento metaconsciente, que tiene que ver con lo que ayer hablábamos, ¿se acuerdan de la representación analógica esta que nos flotaba? Esa es mayormente metaconsciente. Yo no me doy cuenta todo el tiempo de las ideas que tengo. Sin embargo, están ahí, ¿no? Entonces, en esta investigación que hacían para ver dónde era que aparecían los momentos de insight, decía que el 97% aparecía fuera del contexto laboral o fuera del contexto donde uno se pone a resolver el tema que quiere resolver. ¿Sí? 97%. Solo el 3% consigue conectar con la idea creativa en el trabajo. El otro 97% es o antes de ir a dormir, o cuando me despierto a la mitad de la noche, cuando salgo a correr, ¿no? Ahí es porque está trabajando libremente mi metaconsciente, ¿no? Soñé que cabalgaba un rayo de luz, dice Einstein, cuando descubre su teoría. Sí, le aparece en un sueño.
Ahora, no le aparece en un sueño en el vacío. Es un sueño donde él venía generando potenciación de atención y orientación de atención en determinados temas, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, el momento eureka, la chispa creativa, no se da sin antes tener muchas neuronas sobre eso funcionando. Y después, ¿sabes qué? Correte y dejá que trabaje el metaconsciente, que lo hace mucho mejor. Esto es lo que él dice, ¿no? Esto es lo que están descubriendo hoy las neurociencias, y ahora les voy a contar algunos experimentos de esto que me parece fantástico. Pero estamos hasta ahí, por un lado, procesamiento consciente, procesamiento metaconsciente. El procesamiento consciente es este que ayer decíamos de la teoría de los sistemas, que se satura, que decíamos 7 más menos 2 trozos de información pueden ser procesadas conscientemente. Entonces yo miro que la luz esté bien, que la camarita esté bien, que el audio esté bien, y ya empiezo a no tener mucha más capacidad, conscientemente. Pero guarda, no estoy diciendo que entonces lo demás es todo filtrado, quiere decir que todo lo demás no entra a mi sistema. Entra y es procesado, pero metaconscientemente. Este es el tema. No es que lo que yo filtro no entra. Lo que yo filtro no lo registro conscientemente, pero ingresa igual, y esta es la base de las propagandas y los mensajes subliminales, que saturan el procesamiento consciente y van creando una necesidad en el consumidor para que cuando vos llegues a la góndola y digas voy a tomar una bebida, digas tal, creyendo que decidiste en ese momento. Ahora vamos a hablar un poco de eso, y en realidad está sobredeterminada la toma de decisión esa. Ahora nos vamos a meter un poquito hasta ahí. Pero me van siguiendo, ¿no? Que el 7 más menos 2 del que hablábamos ayer es este del procesamiento consciente. Ahora, después existen un montón de otras cosas que se dan en la corporalidad, que se dan en la representatividad, que se dan en la afectividad, de las que no tengo conciencia. Ayer cuando decíamos un aprendizaje se da a través de un marcador somático, ¿se acuerdan que yo les contaba? Decía, mi biología tiene, sí, marcada y registrada todas las experiencias de aprendizaje de su vida, o sea, de mi vida, y de la especie también. Eso no es un procesamiento consciente. Yo no tengo que estar pensando cómo hacer para equilibrar el azúcar en sangre, cómo hacer para... todo ese saber biológico es metaconsciente. ¿Sí? Pues, ¿estamos de acuerdo en eso? Ok. El ordenamiento de la tabla periódica de Mendeleev también... Ah, mira, gracias por el dato. Alguna vez me lo habrán contado, no me lo acordaba. El ordenamiento entero de la tabla, no te puedo creer. Bueno, eso es más, suena más a canalización que a procesamiento metaconsciente. Todo un ordenamiento de la tabla periódica. Estás en silencio, Ana. Todo no, pero le faltaban como partes para terminar de ordenar. Y bueno, es esto también, ¿no? Venía pensando en eso, venía intencionando sobre eso, venía ordenando los otros elementos y le faltaban algunos para ordenar y apareció en ese momento. Claro. Mira qué bueno, ese me faltaba, lo vamos a incorporar al kit de ejemplos, está bueno. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, comentarios de lo dicho hasta acá? Para poder ir avanzando. Estamos bien, parece. Carmen, ¿ibas a decir algo? No. Me pareció que ibas para adelante. Muy bien, entonces vamos con un poquito más de datos de esto de los dos tipos de procesamiento. Creo que ya lo dije todo, lo repasamos por las dudas. ¿Sí? Trabaja con la ley del 7 más menos 2 elementos, se satura, se fatiga, se estresa, ¿sí? Si no tiene buena irrigación, le pasa de todo, pobre consciente. ¿Sí? El origen de las conductas automáticas está en el metaconsciente. Y fíjense la frase que está aquí abajo: los líderes efectivos están metidos en los metaconscientes de las personas, produciendo consecuencias concretas. Insisto, él habla mucho de neuroliderazgo dentro de las empresas, él habla de neuromanagement, y por eso está todo muy puesto en términos de líderes. Pero la verdad que los líderes efectivos están metidos en los metaconscientes de las personas, los publicistas están metidos, o sea, todos estamos de alguna forma metidos, querramos o no. ¿Sí? Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en gran parte. ¿Qué es vamos a adelantar un poquito que está en la próxima diapositiva.
hablábamos de... ¿Ustedes se acuerdan ayer cuando hablábamos de marcador somático? ¿Saben cuándo fue que lo dije? Cuando hablamos de las 3 pelotitas, una de las pelotitas era la corporalidad, y yo decía dentro de la corporalidad está la biología, ¿sí? Está la fisiología, están las disposiciones. Cuando hablamos de biología, yo ahí dije, en nuestra biología están archivados los conocimientos, ¿sí? Ahora nos vamos a, digo, para ir ligándolo con la de ayer, porque ahora nos vamos a meter un poquito ahí. Antonio Damasio, que también se los comenté ayer, que tiene un hermoso libro que se llama El error de Descartes, que es este que planteaba la diferencia entre emoción y sentimientos, en ese contexto lo mencioné ayer. Él plantea esto, porque él dice, el error, los pongo en contexto primero, se llama el error de Descartes, porque Descartes, que es quien escribe un libro que se llama Pienso, luego existo, y entonces él dice que es al revés, que primero existimos y que después pensamos, es decir, que primero está nuestra biología y que después viene el pensamiento, como derivado de esa biología. ¿Sí? Yo tengo una percepción, pueden ser internas o externas, es decir, algo que percibo a través de mis 5 sentidos, visto, oído, tacto, gusto, ¿sí? O algo que percibo con mi sistema sensorial interno, que se llama propiocepción o interocepción, ¿sí? Y eso que percibo, nada, tiene como algunas secuencias, relevo talámico de por medio, nuestro tálamo está ahí como organizando toda la aferencia que recibimos de los sistemas sensoriales, excepto el olfato, que no tiene relevo talámico. Eso que percibo, luego de pasar por esa zona, es como derivado a distintas zonas de asociación, se llaman en nuestro cerebro, ¿sí? Ahora, eso queda tocado, queda marcado con una determinada emocionalidad, ¿sí? Hay una determinada configuración emocional, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos ayer, la emoción se da en el teatro del cuerpo? Yo tengo una percepción, esa percepción queda archivada junto a una memoria, junto a una emoción, y es lo que se llama memoria somática o marcador somático. Son patrones reproducibles del estado del cuerpo que el cerebro interpreta y utiliza para la supervivencia. Ahora lo paso en castellano. Cada vez que hay una vez que yo tengo un archivo de memoria, en modo de marcador somático, un archivo de memoria, chicos, es algo que ya aprendí, un aprendizaje hecho. Cada vez que yo me encuentre en una situación similar, ¿sí? Se me va a gatillar esta emoción. Viceversa, cuando me acerco a una determinada emoción, voy a empezar a simular la situación que gatilló esa emoción. Es decir, van juntos, ¿sí? ¿Para qué usa el cerebro eso? Nuevamente, como es un avaro energético, ¿sí? Lo que favorecen los marcadores somáticos es que no tiene que hacer todos los recorridos de procesamiento de la información, sino que es como que va dejando ciertas marcas, ¿sí? Para que cuando me encuentro en una situación similar, ya rápidamente encuentro la respuesta, ¿sí? Cuando pensamos, cuando decidimos, cuando actuamos, existen anticipaciones fuera de nuestra conciencia facilitadas por el efecto priming, ¿sí? Esto del marcador somático, si pongo mi fotito ahí se tapa, no. Esto de mi marcador somático se conoce como efecto priming, no lo tomen, o sea, marcación somática es como lo llama Damasio, y es la parte mecanicista o fisiologicista, si quieren, de cómo se da el proceso, y el efecto priming es el efecto de ese proceso, o sea, no son dos cosas distintas, ¿no? Como el efecto de. ¿Cuál es el efecto de? Que tenemos marcaciones en el cuerpo que hace que cuando me sienta a trabajar sobre algo, hay mucho que ya está bastante determinado. ¿Me siguen? ¿Hacia dónde voy? No sé si hacia dónde voy, pero por lo menos con lo que voy diciendo. Fíjense. Bueno, hasta acá, con marcador somático, antes de meterme más en efecto priming. ¿Se va entendiendo cómo es? Efecto, no excepto. Pero bueno, te lo muestro acá, es lo que sigue. Efecto priming, ¿sí? Primero somos, después pensamos. Esto es un poco la base del metaconsciente. El metaconsciente opera gracias a estas marcaciones somáticas, es decir, el metaconsciente opera gracias al efecto priming a los que todos estamos atravesados, ¿sí? ¿Qué pasa con el efecto priming? Aumenta la memoria activa disponible,
¿sí? La emoción marca una alternativa que después termino eligiendo, le da un tinte. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que hacer algo en relación al tema que ya está marcado, sea más rápido, más eficiente, más eficaz, ¿sí? Entonces, vamos hasta acá, bueno, lo termino y después saco un rato las diapositivas. La mayoría de las acciones ordenadas por el cerebro no son resultado de la reflexión. Yo cuando empecé a estudiar este tema no lo podía creer. Lo que está diciendo Braidot y en realidad todas las neurociencias es que cuando yo me siento a trabajar sobre un tema para resolverlo, está resuelto en su gran mayoría por todas las grabaciones metaconscientes que vengo recibiendo a lo largo de la vida, a lo largo del último mes sobre ese tema, ¿sí? Hablan de hasta un 90% de una toma decisional está resuelta cuando yo me siento a decir que voy a decidir algo. Es asombroso porque, digamos, ese 90% opera fuera de la conciencia. La verdad que es muchísimo, ¿sí? ¿Y cómo es que opera? Opera con todas las grabaciones que voy recibiendo y que voy haciendo en mí a nivel de marcador somático. Experiencia 1 con emoción 1 queda unido, experiencia 2 con emoción 1 queda unido en mi cerebro, experiencia 3 con emoción. Entonces, cuando después necesito resolver algo, yo tengo todo eso como caminos facilitados neuronalmente, ¿sí? Último rengloncito, si voy un rato hacia la sala. Sin el empujón emocional quedarás encerrado... cierto, sí, esto tiene que ver con lo siguiente. Sin el empujón emocional quedarás encerrado en circuitos, ¿sí? Tendría que decir ahí viciosos, en círculos viciosos, analizando racionalmente y sin accionar. Porque él acá lo que está defendiendo tiene que ver con que es necesario el efecto priming para pasar a la acción, ¿sí? Esa activación emocional gatilla, ¿sí?, lo que yo tengo archivado para pasar a la acción. Entonces, pasemos lo dicho hasta acá en blanco, antes de contarles algunas experiencias de neurociencias y todo eso. ¿Qué entienden de lo que estoy haciendo como acción-reacción? No sé si es acción-reacción. A ver, ¿cómo lo estarías pensando? No, es reacción, ¿sí? Si quieren. Porque es metaconsciente, es estímulo-respuesta. Sí, si estás pensando en reacción como estímulo-respuesta, sí. Porque es neurofisiología y funciona de esa manera. Es estímulo-respuesta. No sé si es acción-reacción, pero sí estímulo-respuesta. Hay un estímulo, yo siento el aroma, siempre cuento en mis clases, siento el aroma de jazmín, ¿sí? Y en mí vienen representaciones analógicas, ahora que conocen el término, vienen representaciones analógicas de la casa de mi abuela, de yo jugando en la casa de mi abuela. ¿Por qué? Porque había dos jazmines así enormes y yo tengo un marcador somático donde está unido el aroma jazmín, ¿sí?, con las experiencias que viví en ese momento. Entonces, cuando yo voy caminando por la calle, mi cerebro me ofrece esa experiencia. Siento olor a jazmín y me acerco a la experiencia de lo vivido en ese momento. Esto tiene que ver con la supervivencia, no en los jazmines de mi abuela, pero sí en la detección de los olores de los depredadores cuando éramos mamíferos. O sea, todo esto nos ayuda a sobrevivir, por eso es que está tan anclado en nuestra biología, ¿sí? ¿Se puede decir que se aprende a través de la emoción o que la emoción acelera el aprendizaje? Sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, Virginia, o sea, no hay aprendizaje sin coloración emocional, ¿sí? Por eso el tema de las endorfinas cuando nos ponemos a dar procesos de aprendizaje. El tema de las endorfinas, sí saben qué son las endorfinas, son como, a ver cómo decirlo, es un neurotransmisor en el neurohormona o un conjunto de neurotransmisores y neurohormonas que se activan y nos predisponen, ¿sí?, si quieren, a la felicidad, junto con otros neurotransmisores que necesitamos para eso. Las endorfinas nos permiten un adecuado proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, no cualquier emoción, eso es lo que quiero decir. Hay algunas emociones que lo dificultan, como puede ser el estrés, el miedo, ¿sí? Pero sí sabemos que hay emociones que cuando están bien usadas, ¿sí?, facilitan el aprendizaje. Por lo menos el aprendizaje creativo. Si vamos a aprendizaje neurofisiológico, está bien como lo estás diciendo vos, ¿sí? Porque la emoción queda ligada al evento, y ahí no importa si la emoción es buena o mala, puede ser traumática y queda ligada a un evento traumático. También hay aprendizaje en el sentido de que también hay marcación somática,
¿sí? Ahora tratemos de que cuando hablamos de aprendizaje transformacional, ahí ya como que nos corremos de la neurofisiología, hablamos de aprendizajes que tengo que realizar para ir teniendo un equilibrio cada vez más dinámico de mis competencias. O sea, se supone que son aprendizajes que me ensanchan mi repertorio de acción y no que me lo reducen. Ahora, neurofisiológicamente hablando, la emoción, sea cual sea, linda, bonita, funcional, disfuncional, liga a una experiencia y marca el cuerpo. Sí, está bien. El efecto priming, las emociones sellan los aprendizajes. Sí, la activación de la amígdala es esencial en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque toca la memoria, por eso es esencial para el proceso de aprendizaje. El efecto priming sería la respuesta a esas experiencias que han quedado marcadas a lo largo de la vida. Exacto, eso es el efecto priming. O sea, creer que estamos actuando libremente y en realidad estamos sobredeterminados un montón de cosas que están marcadas en nuestro cuerpo. Sí, ese es el efecto priming. Sí, tal cual. Es lo que nos explicaba ayer, a ver, que nuestro cuerpo tiene más memoria. Sí, todo eso mismo, exactamente. Hay experiencias que nos marcan y que remiten a una emoción. Sí. Es la relación de coherencia entre todos los dominios lingüísticos. ¿Qué cosa? Es la relación de coherencia entre todos los dominios lingüísticos. Ahí me perdí. Ni sé cuáles son todos los dominios lingüísticos tampoco. No sé si viene de algo anterior. Si quieres lo traes, conversamos. Entonces, está por un lado el procesamiento consciente, ¿sí? Por otro lado el procesamiento metaconsciente. El proceso consciente se satura en 7 más menos 2, ¿sí? O sea, entre 5 y 9 cosas, y por lo general estamos mucho más cerca de 5 y de 4 por el estrés en el que vivimos, mientras que el otro tiene mucha capacidad, ¿sí?, de operatoria. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, esto que yo llamo grabaciones metaconscientes, que es lo mismo que una emoción que es ligada a una experiencia, el marcador somático se llama grabación metaconsciente, porque es algo que queda ahí grabado. Opera absolutamente todo el tiempo en todo lo que hacemos, querramos o no. O sea, no es que yo elijo cuándo hacer una grabación metaconsciente, ¿sí? Si yo discuto con mi pareja en determinado tono, y discuto con mi pareja en determinado tono, y vuelvo a discutir con mi pareja en determinado tono, ese tono es una grabación metaconsciente donde hay una emocionalidad muy clara ligada. No fue lo que me dijo, es el tonito en que me lo dijo. O sea, ahí ya hay grabación metaconsciente, ¿sí? Ya está el tono y sabemos que estamos en problema, o en conflicto, o en disputa, y ya no importa si en realidad te estaba diciendo una poesía o un poema de Galeano, porque si tiene ese tono ya está, ¿sí? Eso es grabación metaconsciente. Entonces, ser conscientes de que estamos todo el tiempo haciendo grabaciones metaconscientes nos deja en un lugar de total responsabilidad, ¿sí? Porque nos tenemos que hacer cargo de que todo el tiempo estamos haciendo grabaciones metaconscientes de absolutamente todo. Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar confianza a empresas, les explico esto, les cuento todo esto para que entiendan que la confianza no es un juicio. Sí, es un juicio según el coaching, hermoso, sí, pero es mucho más que un juicio, ¿sí? O sea, yo en un momento de confío o no en alguien, es una experiencia, ¿no? Confío o no en el otro. Esa experiencia no surge, o sea, ese juicio de confianza, esa experiencia de confiar o no en un otro, surge en el momento en que el otro se me para adelante, ¿sí? Y yo veo si me gusta el aspecto físico, o veo si no sé qué. El juicio, la experiencia de confiar o no en un otro, son todas las grabaciones metaconscientes que fui teniendo en mi historia con ese otro, ¿sí? Si le pedí A para las 6 y me dio B para las 7, primera grabación metaconsciente de que la próxima vez no voy a confiar. Y así una tras otra, ¿sí? Si voy haciendo grabaciones metaconscientes de que no soy una persona que cumple sus promesas, ¿sí? El día que prometa algo, la persona no se va a poner a decidir ahí, che, ¿le creo o no le creo esta vez? Va a tener una experiencia inmediata de desconfianza, ¿sí? Y no me va a delegar la tarea que me quería delegar o que necesitaba delegarme, porque ya hay una grabación metaconsciente de no confianza. ¿Me siguen? O sea, es lo mismo, bueno, esto es lo mismo de las publicidades, ¿no? Cuando yo llego a la góndola y elijo tal refresco, ya está grabado metaconscientemente por la publicidad, ¿no? Entonces, tenemos que, para mí, digo, cuando trabajo en empresas sobre todo, no sé si tanto en life coaching, pero en empresas sin lugar a dudas, tenemos que explicarles estos funcionamientos a nuestros coaches,
para que entiendan de que tienen que entrenar, por un lado, su metaconsciente, y que tienen que darle libertad a su metaconsciente de que haga su trabajo, ¿sí? O sea, por un lado, son dos cosas las que estamos hablando en paralelo. Por un lado, entender de que todo el tiempo estamos haciendo grabaciones y recibiendo grabaciones del metaconsciente, y que por otro lado, para el acto creativo, para la toma de decisiones, para aprender a aprender, necesito que nuestro metaconsciente opere. Tengo que hacerle espacio a mi metaconsciente, y no necesito de mi vocecita diciéndome, tenés que crear algo, tenés que decidirlo ahora, si no lo decidí ahora, mañana no va a poder ir a trabajar. ¿Qué le vas a decir a tu jefe si no? O sea, esa es como la peor forma de hacer que nuestra metaconsciente haga su trabajo. Entonces, ¿cómo se limpian los aprendizajes limitantes o negativos? Mira, iba justo a contar otra cosita, pero te cuento esto antes. Yo no sé, bueno, sí sé, pero antes de limpiar los aprendizajes limitantes, es bueno limpiar las cosas antes que se constituyan en aprendizajes limitantes. ¿Sí? Ahora lo explico. Braidot nos pedía hacer 2 meditaciones, ¿sí? Durante esos meses del entrenamiento y previos. Una tenía que ver con una meditación de agenda que él llamaba, que es, bueno, no hace falta sentarte en posición de loto ni nada, a mí me gusta, lo hacía, hasta donde me sale físicamente hablando, y una meditación de agenda es poder visualizar las reuniones que yo tengo ese día con distintos escenarios. Eso es entrenar la atención y focalizar la atención. Cuando yo estoy visualizando las reuniones de ojitos cerrados, ¿sí? Lo que estoy haciendo es generando un entramado neuronal disponible para que cuando esté en la reunión y tenga que decidir lo que tenga que decidir, tenga con qué. ¿Me siguen? ¿Cuán concreto es todo lo que estoy explicando? Entonces, cuando él propone hacer una meditación a la mañana de visualización de agenda, está apostando a la neurogénesis, ¿sí? Ahora, después, durante el día, nos invita a hacer una meditación. Digo, estas meditaciones son de 15 minutos, no más que eso. O sea, les puedo asegurar que perdemos mucho más tiempo revisando el WhatsApp cuando nos levantamos que lo que él propone que meditemos, ¿no? Y después de hacer respiraciones y centramientos durante el día de no más de 5 minutos, ¿no? Para equilibrar los neurotransmisores, para bajar el cortisol, para dejar que aparezcan nuevamente las endorfinas en el cuerpo. Eso es reactivar el metaconsciente varias veces en el día. Ahora, cuando llega la noche, digo, no somos heady, nos pasan cosas feas en la vida, ¿sí? No sé si feas, pero por lo menos que en una primera instancia pueden ser catalogadas como feas. Había una segunda meditación que él nos proponía hacer, que tiene que ver con que cuando me voy a dormir, hacer una meditación que llama de resignificación de los hechos del día. Todo aquello que hasta ahora lo habías visto como negativo, como malo, como no sé qué, como cuando nos vamos a dormir es el momento en donde mayor se da esto de las neuronitas tocándose, ¿sí? Donde se generan estos entramados. ¿Por qué? Porque se activa el procesamiento metaconsciente. Lo que él propone es que antes de irme a dormir, todas aquellas experiencias que hasta ahora estaban siendo vistas como negativas, ¿sí? Le encuentre el lado positivo. Y nuevamente, no es pensamiento, sí, es pensar en positivo, pero pensar en positivo no es pensar bien acerca de las cosas horribles. Eso no es pensar en positivo, ¿sí? Pensar en positivo es agarrar la experiencia que sea y encontrar un aprendizaje positivo para mí. Irme a dormir con esa experiencia resignificada, como él llama, ¿sí? Nos da un montón de energía extra para que después no tenga que estar limpiando aprendizajes limitantes, sino que vaya todo el tiempo haciendo marcaciones de aprendizajes que abren direcciones y no que cierran. Entonces, esto sería lo primero que te contestaría, Elizabeth, ¿sí? O sea, meditar a la noche, resignificar y hacer archivo de memoria de los eventos resignificados. Ahora, así todo, como no somos robots, algo siempre se filtra, el día que no medité o el día que medité y fue lo suficientemente traumático para que haya algo limitante. Eso sí requiere de una resignificación más profunda cuando ya fue archivado de esa manera, ¿sí? Ahora la pregunta, ¿cómo se limpian los aprendizajes limitantes? Podría contestarte desde muchísimos lugares. Creo que a lo que compete hoy
estaría más atento a que no se generen grabaciones de aprendizajes que sean limitantes, sino ocupémonos de generar aprendizajes potentizantes. Después, ¿cómo se limpian? O sea, son conversaciones de coaching, son entrevistas de PNL, son procesos un poco más largos cuando ya son aprendizajes que están obstaculizando. Pero sin lugar a dudas, si definimos el coaching como aprender a aprender, es un proceso de coaching, ayuda a limpiar eso, entre una de las tantas formas de hacerlo, ¿no? Vendría a ser entrenarnos para desconectarnos de nuestra pausa. Sí, exactamente. Dejar trabajar a nuestro metaconsciente implica eso. Sí. Qué buena técnica. Sí, son buenísimas. El tema, lo difícil, Mercedes, es sostenerlas en el tiempo. O sea, esto siempre, ¿no? O sea, si uno meditara a la mañana, respirara 5 minutos 3 veces en el día y meditara a la noche, puedo asegurar que andaríamos muchísimo mejor. Yo por lo menos andaría muchísimo mejor ahora que estoy a la mitad de eso, por decirlo de alguna forma. Limpieza limitante igual cancelación de las creencias que lo generan. Sí. Habría que hacer todo un webinar sobre el trabajo de creencias para responder a eso. Les quiero contar, estamos bien, todavía tenemos media horita, pero quiero mostrarles un poco de los fundamentos científicos de esto que estoy contando, de cómo se fue descubriendo. No es mucho, es una diapo, pero quiero contarlas antes de retomar el tema. Aquí está. John Dylan Haynes, ¿sí? Es como mi autor favorito para este tema. ¿Sí? Lo primero que hacían era poner a personas en escáneres, ¿sí? Cerebrales, y le mostraban estas 3 fotos. ¿Sí? Entonces, la puerta de Brandenburg, ¿sí? Por un lado, un ramo de flores por el otro lado y un perro pastor alemán, y metían centenares de personas en resonadores y veían qué parte de su cerebro se activa, ¿no? Entonces se empezaban a dar cuenta de que nuestro cerebro codifica en términos de patrones de activación neuronal, ¿sí? Si veo una foto distinta de otra foto, mi cerebro se activa de 2 maneras totalmente distintas, ¿sí? Entonces, empezaron, después que mapearon cómo era la activación cerebral, ¿sí? Para la puerta, para el ramo de flores y para el perrito, ya no le mostraban a la persona la foto, sino que le pedían que piensen en la foto. En nuestros términos, ahora que ya tuvimos una clase, le pedían que tengan una representación analógica de lo que habían visto hace un rato y veían que la activación cerebral era exactamente la misma de que si estaban viéndola. Es decir, percepción y representación genera el mismo tipo de actividad cerebral. ¿Sí? Ahora voy a hacer un comentario, bueno, lo hago ahora. Decir que percepción y representación generan la misma activación cerebral quiere decir que en estas visualizaciones de agenda yo estoy logrando hacer un entramado neuronal como si hubiese ya vivido la reunión, ya que percepción y representación genera la misma actividad neuronal y por lo tanto facilita los mismos entramados neuronales, ¿sí? Sirve tanto estar percibiendo en tiempo real como representando. No sé si vieron... Mira, qué lástima que no lo preparé. Hay un videíto de un nadador, ¿sí? Que es no vidente y que gana el premio olímpico de no sé qué. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Un videíto de estos de la serie de Banco Francés? No, dice. Bueno, qué lástima. Bueno, él dice que se imaginó, él es no vidente y cuenta que va a tomar con sus amigos... algo, un trago, ¿sí? Ah, ¿lo viste, Jorge? Es buenísimo. Mientras todos mis amigos estaban pues ahí mirando. Es buenísimo. Mientras todos mis amigos. ¿Qué? Es como muy claro, dice, mientras todos mis amigos estaban ahí, como pues mirando a las chicas que pasaban, a mí no me quedaba más que entrenar. Entonces aprovechaba ese tiempo y visualizaba la carrera de natación, ¿no? Sí, visualización consciente.
Y entonces, claro, dice, y entonces cuando llegué había 5 pelagatos que pues me estaban alentando a mí, el resto eran todos para el chino, ¿sí? Y entonces yo me imaginé cuando salía que todos los aplausos eran para mí, total, no entendía lo que decían, no los veía, me daba igual, la verdad que lo cuenta y lo compartieron, bueno, gracias. Bueno, si está ahí, lo pongo, ¿para qué voy a contar toda la anécdota? Si lo puedo poner acá. Entonces, vamos a verlo directamente. Gracias, no sé quién lo encontró rápida y fácilmente. Vamos a verlo. Es un poquito extenso, pero la verdad que vale la pena, más si la otra propuesta. Y no tengo derecho para compartir, no sé si me pueden dar coanfitrión. ¿Sale eso? O en seguridad también me podrían dar, no aparece en seguridad, permiso para compartir. Bueno, si no les termino de contar que no les va a quedar más que escucharme, si no. No aparece, bueno, no hay problema. Era, a ver si, encontrar otras formas de compartirlo como bastante más complejo. Bueno, a lo que va, que la persona había visualizado centenar de veces, después lo tienen ahí, había visualizado centenar de veces esa carrera y cuando se tira, agarra y gana, obviamente, ¿no? Entonces, la importancia de esta visualización consciente, visualización creativa, porque está generando entramado neuronal absolutamente todo el tiempo, ¿sí? O sea, percepción y representación activan las mismas áreas cerebrales, generan neurogénesis y activan la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, vaya la importancia de meditar y se lo saco totalmente de la New Age, que les aviso que me gusta, pero para que tengan argumentos sólidos para contar. Ok, vuelvo a la diapositiva. Espérenme que tengo que correr acá una cosita. Si me dejara. Igual le gustó que cuenten. Aquí. A ver, acá creo que lo tengo. Dígame si se escucha. Este es el play, tan chiquitito. Sí, está. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me han hablado de presentarme, pero os lo agradezco. He tenido la grandísima fortuna de haber participado en 3 Olimpiadas y ser deportista nadador profesional concretamente durante 12 años. Lo cierto es que en estos últimos años, desde que me retiré después de Londres 2012, he seguido haciendo deporte, como Ironman, Kilimanjaro, hacer algunas maratones y tal. Y hace exactamente un año pasamos el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué todo esto? Creo que viene sobre todo porque yo hasta los 8 años veía perfectamente y los médicos le dijeron a mis padres, oigan, tengan cuidado con ese niño porque si hace movimientos bruscos, pues se puede quedar ciego, se puede desprender la retina. El caso es que un día corriendo por mi casa, mi madre me echó la bronca y cuando me tumbé y cerré los ojos, a los 5 segundos, cuando volví a abrirlos, ya no veía nada. Yo estoy obligado a aprender. Estoy obligado a aprender a hacer las cosas de manera distinta. No puedo hacer lo mismo que los demás, ¿cierto? Pero sí puedo conseguir los mismos resultados que los demás. Y no es lo mismo. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué le pides a la vida? Me encantaría que mis notas fueran todas de 10. Me encantaría que mis hijos fueran perfectos. O me encantaría que me ascendieran. Me encantaría. Pides muchas cosas a la vida. Pero ¿qué es lo que esperas? Es lo que tú realmente esperas que ocurra. Porque lo que tú le pides viene dado en base a tu pasado, a lo que has hecho y a los resultados que has conseguido hasta el momento. Pero lo que tú esperas viene desde otra parte, viene desde la esperanza. De lo que tú crees que podrías llegar a conseguir en el futuro. Y no necesariamente tiene que ver con tu pasado, porque entre medias hay una cosa muy importante que es que eres capaz de aprender para llegar a conseguir eso. Pues esa ha sido la pasión de mi vida. El descubrir cómo unas personas consiguen unos resultados frente a otras. El descubrir cómo aprendemos, cómo podemos conseguir cambiar nuestro aprendizaje para convertirnos en la persona que queremos ser.
pero sobre todo cómo enseñamos a otras personas a desarrollar ese potencial. Y eso todo se basa en realidad en cómo aprendemos. En alguna ocasión te he escuchado decir que hay que poner el truco de poner tus retos por escrito. Pero me gustaría preguntarte cómo se implementa, cómo se aplica esto para que los chavales consigan sus sueños. ¿Sueños? Es que yo no creo en los sueños. Yo creo que hay que tener planes. O sea, se tienen sueños, se tienen planes, pero ya te puedo garantizar que en mi caso solo tengo planes. Y la diferencia es que sueño es algo que pasa por la cabeza. Algún día me encantaría estar sentado en una playa blanca con una casa que flipas sin dar ni un palo al agua. Un sueño. No tiene ni fecha ni nada. Un plan es concreto. Entonces, para mí tiene todo el sentido que lo pongan por escrito. El levantarse por la mañana y pensar, no estoy haciendo las cosas porque me lo diga mi profesor Jorge o Pedro o Ana o Raquel, sino estoy haciendo las cosas porque yo lo he puesto aquí, negro sobre blanco. Esto es lo que yo quiero. Esta semana quiero que me salga bien este ejercicio. Esta semana quiero avanzar en esta otra historia, ¿no? Y realmente son metas necesarias para conseguir el día de mañana lo que ellos quieren. ¿Eso qué quieres el día de mañana? Tío, pues tener la libertad de pisar una clase, pues a lo mejor es eso. O tener la libertad de viajar por el mundo, a lo mejor es eso. Pero necesitan poner por escrito sus metas a corto plazo. Y no hablo en términos de notas. Si ves mi listado de objetivos, porque yo siempre lo divido en experiencias, cosas que me gustaría vivir en mi vida, crecimiento, cosas que me gustaría aprender, y luego qué quiero dar a la sociedad. Y tengo una lista bastante larga. Y te puedo decir que afortunadamente he ido cumpliendo muchas de esas cosas, pero quedan muchas. Ahí estamos, no era igual me lo dejé porque hablaba de aprendizaje, o sea, sí, es el mismo chico, pero se ve que es otro pedazo de la entrevista. Fíjense la importancia, o sea, que da el tema del aprendizaje, porque él sigue hablando justamente después que la manera que él usa de aprender, acá está hablando de cómo lo escribe, después dará otro tips que yo conozco, que es esto de visualizar. Está hablando todo el tiempo de cómo hacer para aprender a generar los resultados que queremos en la vida, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el proceso de coaching, ¿sí? A mí me gusta pensar, ¿dónde está la diapo de recién? A mí me gusta pensar que, como coach, digo, ¿no? Que cuando estamos realizando un proceso de coaching, si logramos transmitir algunas de estas cosas a nuestros coachees, ¿no? Sea que nos cuente desde las neurociencias, sea que nos cuente del proceso de visualización, sea que lo cuente más como una meditación, nosotros tenemos que poder transmitirles estas herramientas, ¿sí? Que mediten a la mañana, que mediten a la noche, que resignifiquen, que visualicen, ¿sí? Que respiren, que dejen trabajar a la metaconsciente. Digo, esas son las habilidades transversales, ¿sí? De las que por lo menos yo estaba hablando al principio, que necesitaría desarrollar en una olimpiada si no sé qué voy a jugar específicamente, ¿sí? A ver el chat. Después si alguien encuentra el otro pedacito, compártalo. Es él contando cómo visualiza la carrera de natación, pero es este mismo clip, o un poquito antes o un poquito después. Entonces, la mayor discapacidad es la falta de confianza en uno mismo. Sí. No voy a ponerlo ahora, porque ya, si no me quedo sin contar lo que me falta. Pero mírenlo, porque no tiene desperdicio, ¿sabes? Ese chico, la verdad que es impecable todo lo que dice. Estábamos con esto, que se me vaya el tiempo. Les estaba contando un poco, la verdad que quería, como que lo central lo conté, esto de por qué es tan importante la activación del metaconsciente, pero quería que termináramos de ver cómo fueron realizándose estos descubrimientos. Entonces funciona exactamente igual para la visualización como para los comportamientos sencillos. ¿Qué pasó? Después que mostraban, ¿sí?, las tres imágenes y veían la actividad, y después le pedía que se lo represente o que se lo imagine, y veían la actividad cerebral, empezaron a darse cuenta que hasta 7 segundos antes de que la persona dijera que estaba pensando en tal o cual cosa, ya aparecía la actividad cerebral.
Es decir, le daban 2 botones, primero lo hacían con estas mismas imágenes, le dijeran, elegí una que quieras pensar, y mucho antes de que la persona se dé cuenta que la estaba pensando, ya estaba la activación en el cerebro. Después hicieron el experimento que siguió, era con unos botoncitos, uno verde y uno rojo, ¿sí? Y después lo hicieron con un auto, y empezaban a ver, con un auto no, con la compra, con la toma de decisión de la compra de un auto, ¿no? Porque son tomas de decisiones lo que estábamos hablando. La toma de decisión de apretar el botón rojo o el botón verde, la toma de decisión de pensar en la flor o en el perro, la toma de decisión de si va a comprar o no el auto. 7 segundos antes, hasta 7 segundos antes de que la persona ponga en su conciencia lo que se pensó que estaba decidiendo, el cerebro ya lo había decidido. ¿Me explico? O sea, cuando nosotros nos sentamos a trabajar sobre un tema, ya está 90% terminado ese tema. Digo, como si lo que estamos diciendo es que la importancia decisional o el corazón de la importancia de lo decisional poco tiene que ver con lo racional, sino con las grabaciones metaconscientes que vengo realizando en mi vida. Eso es lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí con esto que estoy diciendo? Esto es como los experimentos de John Dylan Haynes, son muchos más, pero estos son los que fueron descubriendo por serendipia, o sea, sin darse cuenta de cómo el procesamiento metaconsciente va mucho antes que el procesamiento consciente. Fíjense, el procesamiento metaconsciente tiene que ver con el acto creativo, ¿sí? Cuando estudiamos creatividad, no hay forma hoy desde las neurociencias, no hay forma de meterse en el tema de la creatividad sin pensar en el metaconsciente. Sí, soñé que cabalgaba en un rayo de luz, ese momento de la chispa, ese momento eureka, ¿sí? Todo eso facilitado por nuestro metaconsciente, ¿sí? No hay forma, entonces no hay forma de hablar de creatividad sin hablar de metaconsciente, no hay forma de hablar de toma de decisiones, ¿sí? Sin hablar de metaconscientes. O sea, no puedo ir a hacer un entrenamiento in company a un lugar, si voy a ir a hablar un poco desde las neurociencias, y no hablar de cómo esos ejecutivos tienen que entrenar su metaconsciente para que trabaje, haciendo el espacio a través de manejar niveles de estrés bajo y con visualizaciones de agenda o de natación, como haría acá el muchacho, o con visualizaciones de resignificación de experiencia. No puedo hablar de creatividad sin metaconsciente, no puedo hablar de toma de decisiones sin metaconsciente, y lo más importante, que creo que tiene mucho que ver con el aprender a aprender, no puedo hablar de la intuición sin metaconsciente. ¿Qué es la intuición? Ay, bien, ¿no? O sea, hablándolo de las neurociencias. Podemos decir que un acto intuitivo es llegar a resultados correctos con poca información. Eso es intuir algo, ¿sí? Llegar a algo, ¿sí? A una respuesta acertada sin tener buena calidad de información. Para el que no tiene buena calidad de información, es mi mente consciente. Mi mente consciente sí tiene mucho más información de la que yo creo. Entonces, por eso la intuición también surge de un buen trabajo con el metaconsciente. O sea, darle espacio de trabajo al metaconsciente también implica tener buena intuición. Y la verdad que hoy hay cargos directivos que contratan gente para eso, ¿no? Porque volvemos a esto, lo de los contextos VUCA, ahí que alguien compartió lo que quería decir la sigla, no sé si lo vieron. Estamos en estos contextos de tanta volatilidad y tan inciertos, que la intuición está empezando a ser algo muy valorado, cuando antes era una mala palabra. No, yo no quiero intuición, quiero, ¿sí? O sea, quiero cosas concretas, rígidas, analizadas, hasta acá era el análisis, lo hago concreto y lo rigidizo, ya el contexto es otro, por eso necesito buena intuición. Y eso es, vuelvo al principio, eso es aprender a aprender, ¿sí? Sea cual sea el contexto que me aparezca, tengo con qué hacerme cargo de eso y llegar a buenas definiciones. Tengo un metaconsciente entrenado, tengo una intuición entrenada, tengo neuronas y sistemas neuronales aptos para el acto creativo, es decir, tengo con qué generar nuevos entrecruzamientos, ¿sí? El nuevo paradigma educativo, si habla mucho de la psiconeuroeducación, habla mucho de esto. Ahí está, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Imagínense si no estamos ahora ahí. si no estamos en un complejo, ¿sí? Está bastante complejo el tema con esto. Entonces, la invitación desde las neurociencias para uno en primera persona, pero si dejamos trabajar libremente a nuestro metaconsciente, no estamos
reforzando las creencias o experiencias pasadas y que dominan o me guían en la toma de decisiones? A ver, ¿y qué otra opción habría? Si no es con lo que ya tengo experimentado en mi vida. No sé, ¿quiere abrir el micrófono? ¿Quién haya escrito? Porque sí, o sea, dejar trabajar el metaconsciente no necesariamente es, porque estamos hablando de acto creativo, sí es marcación somática. Ahora, si yo me vengo encargando de que las marcaciones somáticas, ¿sí?, sean potentizantes, yo voy a querer trabajar con eso. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que yo voy a repetir las acciones del pasado, si a eso te referías. No estoy diciendo repetir las acciones del pasado porque deje trabajar a mi metaconsciente y mi metaconsciente tiene grabaciones. Si va para ese lado, mi metaconsciente tiene grabaciones de un montón de cosas, ¿sí?, que sí se hicieron en el pasado, pero el acto creativo donde opera el metaconsciente, que es la unión de esas cosas, en el presente, y es una nueva forma de conectar esas cosas. Ese es el acto creativo en sí. ¿Sí? No sería una réplica de lo pasado. Ah, bueno, buenísimo. No sería una repetir el pasado, sino que sería dejar para que genere una nueva forma de conexión sináptica en mi mente con lo que sí, con las marcaciones que allá tiene. Por eso decía que nos deja una gran responsabilidad, ¿sí? Porque nos deja la responsabilidad de estar haciendo todo el tiempo grabaciones metaconscientes en mí, ¿sí?, como persona, y si quieren, en el coachee, si estoy obrando como coach. ¿Qué estoy grabando en el otro? Y vuelvo a la importancia del lenguaje que hablábamos ayer. ¿Sí? Cuando digo, ay, favorezco una activación, estamos diciendo que el aprendizaje se da vía activación amígdala, ¿no? O sea, una activación emocional, en una experiencia, activación emocional, ahí hay grabación. Imagínense que estamos en una conversación de coach y todo el tiempo está viendo activación emocional. Es decir, que yo todo el tiempo tengo como un buen terreno a donde generar marcaciones. Bueno, lo que estoy diciendo es que seamos responsables de qué tipo de marcaciones, ¿sí?, generamos en nuestro coaching. ¿A qué voy a hacer que quede ligada su intención de cambio? ¿Sí? A una representación que no lo mueve, ligando con lo que decíamos ayer al final, ¿no? O a una representación que sí lo mueve. Entonces, todo el tiempo hay marcaciones de este tipo. Entonces, nos dejan un acto de responsabilidad muy alto. ¿Cómo trabajar desde esta propuesta ante la procrastinación? El tema de la procrastinación se ve que viene siendo arduo en estos tiempos de encierro y autorregulación, porque creo que lo que se ha perdido mucho es el control que a veces nos tenían, entre comillas, ¿no? Yo no trabajo en relación de dependencia, pero ¿no?, a veces es como ante el encierro y ante la no mirada de un otro, es como más fácil procrastinar. Yo te voy a compartir, creo que ayer lo compartí, yo te diría que vayas aquí, en la red social de Instagram, Germán, adelante, ahí hay dos, o el canal de YouTube, o de Dasein Instituto, ahí hay dos videos sobre procrastinación. Evidentemente está siendo un tema complejo porque está apareciendo mucho. Probablemente hay como dos cosas que me gustaría contestarte, ¿sí? Porque para contestarte desde este modelo. Por un lado, se llama Accountability Buddy, que es como una figura que se usa, que es como un acompañante de responsabilidad, ¿sí? Hemos perdido mucho de la mirada de los otros por esto del encierro, y nos ha dejado un lugar de mayor libertad, y por lo tanto empezamos a patear para adelante. El Accountability Buddy, como se pronuncia, no es muy bueno en mi inglés, es como un acompañante de responsabilidad. Si hay algo en lo que me quiero comprometer, si quiero empezar a ir al gimnasio 3 veces por semana, ok, buscate a alguien con quien tengas confianza y decirle, quiero que tales días me ayude y me monitorees para ver si estoy yendo. ¿Sí? Eso es algo concreto, operativo, y que da muchísimo resultado desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Por qué? Porque empieza a ser otra grabación. No hay nada peor que la procrastinación en el sentido que se va reforzando neuronalmente el camino de la no acción. Entonces necesito ese primer paso. En la capacidad de dar ese primer paso y empezar a ir, va a estar la inercia de poder seguir yendo.
la verdad que la figura del acompañante de responsabilidad me parece muy importante para la procrastinación. Y el tema de la meditación de la mañana. Yo haría mucho paseo a futuro. Yo te contesto desde lo que estamos hablando hoy, ¿no? La meditación de la noche es de resignificación de lo que ya pasó. Sin lugar a dudas, si era miércoles y tenías que ir, ¿sí? Archivá la forma más poderosa que encuentres si no fuiste. Ahora, lo más rico me parece que estaría en PNL llamamos paseo a futuro, ¿no? Como a la mañana poder visualizar ese momento en que estás en el espacio físico haciendo la actividad física y visualizar los efectos que va a tener durante el resto del día de la actividad física, ¿sí? Esa visualización en primera persona, aparte de generar entramado neuronal disponible para eso, también empieza a generar la motivación, porque el tema de la procrastinación es que no logro conectar con el beneficio de eso, que es a veces un poco más largo plazo que la acción inmediata que tengo que hacer. O sea, la forma de vencer la procrastinación en mí, con el gimnasio, que suelo procrastinar, es conectar con el beneficio de después del gimnasio, no es conectar tanto con el momento de estar ahí que no disfruto tanto, ¿sí? Lo que sea que estás queriendo no procrastinar, te invitaría a que pienses en cuál es ese beneficio y que hagas mucha visualización de eso, más que del momento de cuando estoy yendo y cuando estoy estando y cuando lo estoy haciendo, ¿sí? Eso va a generar entramado neuronal para conseguir la motivación de ir hacia, diríamos, ¿sí? Serían como dos. Y el gestor de acompañante también sirve. Sí, proyectarme y visualizarme en presente, o sea, es como asociado al futuro. Me imagino que ya, bueno, cómo me estoy sintiendo ahora que acabo de volver del gimnasio, ¿sí? Cómo está mi cuerpo, cómo es eso, no es proyectarme, es vivirme en el futuro, en tiempo presente, como medio, pero es eso. Espero que se haya comprendido esto. A ver, tengo una diapo más, pero me gustaría escucharlo, estamos sobre la hora, me gustaría escuchar si hay algo. ¿Qué es eso? Te estás estirando nomás. Ah, ok. Pensé que no sabía si era una pregunta, si era una exclamación. ¿Algo más que quieran preguntar o compartir? ¿Te puedo hacer una pregunta? A lo mejor Sí, está ligado a esto, que siempre entreno deportistas y siempre la diferencia entre que se le dice al deportista, tenés que estar concentrado, ¿no? ¿Viste? Entonces, jugar con la concentración y la atención. En el deporte, vos, Germán, ¿qué diferencia le encontrás? O a lo mejor, viste, tenés que estar concentrado en el trabajo, etcétera, etcétera. Siempre se utiliza esa palabra, ¿no? Esa palabra tan fuerte. El tener. De o de tener, concentrado. Claro, de tener, tenés que estar concentrado, ¿no? Tenés. Sí, sí. Entonces, ¿cómo jugarías vos entre esa definición de la concentración y la atención, tanto en el trabajo como en el deporte, como en el estudio? ¿Cómo la jugarías vos? ¿Cómo lo ves? Yo cuando me encuentro un cliente, un coachee que me dice, no, lo que pasa es que tengo que estar concentrado, y lo primero que pregunto es qué pasaría si no lo hicieras, que es como una fórmula penelística. Ahora, si tu pregunta va hacia cómo decir eso para que sea mejor aceptado, porque vos sos entrenador, por lo que decís. Sí. Me pregunto cómo sería sostener la concentración. El tener, mira, fíjense qué les pasa a ustedes si yo les digo, tenés que darme tu bolígrafo. Me prepara para, miren, te lo voy a contar desde otro lado. Yo tuve como dos experiencias, y más en deporte, porque creo que podríamos acordar que la diferencia entre el 1 y el número 10 de la tabla del ranking de tenis no tiene que ver con la capacidad técnica, sino que tiene que ver con la química corporal, con la motivación, ¿no? Sí. Y el tenés genera... Claro, y el tenés genera una química corporal muy poco adecuada para el logro de objetivos y para la motivación y para todo eso. Fíjate lo que te cuento. Yo tuve dos experiencias hace poco, una en febrero, en una formación de trainer en PNL que fui a dar, y una ahora hace un mes, menos de un mes, ¿sí? Di exactamente los mismos dos temas, ¿sí?
fui un torbellino, porque yo doy vuelta, traigo, nada, soy como bastante caótico, me gusta dar clases, ligo conceptos y todo eso, o sea, en los dos fui igualmente caóticos, eso es lo que quiero decir. En uno, en febrero, estaba como muy chequeando cuánto sabían los alumnos del tema. Entonces, ¿y qué es esto para ustedes? O sea, como haciendo demasiadas preguntas, como desde un lugar de demasiada inquisición. Lo que generé en el alumno fue adrenalina y yo pasé a ser alguien destinado a ser destruido. O sea, la experiencia, el feedback que recibí no fue bueno. O sea, porque di lo mismo que doy siempre, pero desde un lugar que la química corporal en el otro era de, ¿no? Cuando el otro se siente medido o exigido, no pasan cosas buenas. Ahora, hace menos de un mes atrás, di exactamente el mismo tema, con el mismo lío de idea que hago siempre, pero fue siempre contando lo que yo sé e invitando a que se sumen flores. ¿Me explico? Lo único que cambió fue la química corporal. Lo único que cambió. O sea, no cambiaron mis distinciones, no cambió nada, ni mi remolino de idea, no. Lo que cambió fue la química corporal que yo generé en el otro. Y el deporte es fundamental, la química corporal. O sea, se te acorta el brazo, digo, vos lo debes saber, yo he visto estudios, se te acorta el brazo para el saque de tenis si está en una energía adrenalínica, pero se te acorta de verdad, es como no lo podés creer, ¿sí? Con el pensamiento positivo nomás tenés 1 centímetro más de brazo, y eso te cambia el saque, ¿no? Entonces, nunca tenés que, siempre es primero lo que sí funcionó, estuvo buenísimo, ¿no? O sea, patada de karate, ¿no? No, tienen que patear más alto, tienen que esto, siempre todo lo que no. O patada de karate, qué bueno que estás haciendo esto, ¿cómo sería agregarle esto otro? Esa es la diferencia, la comunicación. Acompasar y liderar, decir lo que sí y después marcar lo que tiene que ir, pero no como, che, qué bueno cómo estás pateando, tenés que patear más alto. Siempre es, ¿cómo sería sumar? ¿Sí? ¿Cómo sería sumar? ¿Qué era lo que tenía que sumar? ¿Concentración? ¿Cómo sería sumar más concentración a esto que estás haciendo? Entonces vos no le decís, tenés que sumar concentración. Empiezo a preguntarme cómo sería poner mayor concentración en esto. Tengo curiosidad por saber cómo la concentración puede aumentar aún más la efectividad que estás teniendo en esto. Esto es todo representación analógica, chicos, lo que hablábamos ayer al final de la tarde. Es como muy distinto. El tenés que, ¿sí? Representación chiquita, sólida, blanco y negro. Empiezo a preguntarme con curiosidad, o tengo curiosidad de cómo es, gerundio de por medio, estar logrando mayor concentración en esto. Y ahí, esa para mí es la diferencia de los 10 de arriba. Nunca en mi vida entrené a nadie en deporte, pero lo hago en otras cosas y sé que funciona así. Digo, no es que me hago el entrenador de tenistas. No. Ni mucho menos. Gracias. No, de nada. Contactar con lo que se quiere es diferente a conectar. Sí, claro. Siempre es esto está buenísimo, ¿cómo sería sumar esto otro? No, esto está mal, cambiarlo por esto otro. Ese es el paradigma. Comparto a modo de cierre, son 27, una diapo acá. El neurocoaching trabaja en y con el metaconsciente de los clientes, pues debe de enfocarse en el lugar donde se activan los diferentes procesos y no en el coronamiento. ¿Sí? Lo que está diciendo es que todos los procesos cognitivos de nuestras funciones cerebrales superiores se activan en el metaconsciente y para cuando llegan a la conciencia, llegan solo para ser coronados. A decir, mira lo que decidí. Y es como una mentira que nos contamos, ¿sí? Lo decidió nuestro metaconsciente. Pero queda lindo hacernos cargo de las cosas, sí, queda lindo. Pero hay mucho más fuera de la conciencia que dentro de ella. Esa es como la invitación. Esto es para mí neurocoaching, la unión de lo que hablamos ayer con lo que hablamos hoy, ¿no? O sea, un poco mostrar, esto es lo que yo hago desde neurociencia o de neurocoaching en los espacios de consulta. Yo, la verdad, en neurocoaching trabajo más en empresa que en consulta individual, pero porque en la consulta individual me es más intuitivo enseñar, la gente viene más abierta a enseñarles a respirar, a hacer juegos, a armar rituales de transformación. En las empresas como que tenés que ir con un poco más, yo tengo esta idea, a lo mejor una creencia limitante mía, pero tenés que ir más con el background de las investigaciones neurocientíficas para que te crean de por qué estamos meditando, por qué estamos respirando, por qué estamos visualizando.
Es como, queda bien. Por más que sea milenario, queda bien porque ahora lo adicional neurociencias y a mí me gusta el argumento científico, sin lugar a dudas. Neurocoaching se puede comprar, entonces, ¿qué? Comparar, perdón, con dejarse llevar por la... No me animaría a decir. Yo te diría que neurocoaching es trabajar en el metaconsciente de las personas, tampoco dejarse llevar por la intuición, no. Es como, no es que la mente consciente no haga nada, ¿sí? La mente consciente está todo el tiempo intencionando y cuando yo me pongo a percibir más y mejor, lo hago desde mi mente consciente. Hay una clara participación de la mente consciente, pero en todo lo previo. Tengo que entrenar, tengo que orientar, tengo que visualizar, la tengo que aprender a silenciar y después, sí, me dejo llevar recién por la intuición. Pues si no hago todo lo previo, voy a desbarrancar, ¿no? Si me dejo sin intuición sin dirección, no. No para lo que estamos conversando acá. Para un acto creativo y recreativo, totalmente válido. Claro, siendo consciente de... perfecto, ahí te entendí. Claro, digo, no, era mucho, si no. Me expulsaban de la EAPRO. Sí, vos dejate llevar. No. Bueno, hasta aquí lo mío, 2 principios a seguir. La ciencia de lograr resultados 2 más 2 igual a 4 y aplicar el arte de la realización. Disfrutar del proceso de nos... Sí, ayer tuvimos una charla entera de disfrutar del proceso. Sin lugar a dudas, es parte de las claves. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima, ¿no? ¿Sería? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Realmente... Me comprometo a estar de nuevo. Sí, ya quiero estar de nuevo con trance generativo, quiero venir, que es lo que más estoy estudiando. Lo traíamos como intuición, ahora lo dejamos. Bueno, Te buenísimo. agradecemos muchísimo de parte de nuestra comisión y todos los que han participado hoy, que si quieren vayan escribiendo sus agradecimientos, los que quieran seguir consultando, que luego vamos a pasarle el chat a Germán para que los pueda estar leyendo. Gracias. Dicho esto, realmente hemos pasado un momento muy bueno entre ayer y hoy y vamos a estar continuando. Les digo que los que no han terminado todavía la inscripción, tenemos la semana próxima, miércoles, jueves y viernes, 16, 17 y 18, un curso corto que nos sirve en la inscripción de las masterclass. El curso corto hay que hacer otra inscripción con el mismo link de formación. Allí está para entrar a cursos cortos. Va a estar la Master Coach Tania Sánchez. Ella... ¿Dando qué? Perdón, Tania Santos, perdón. ¿Dando qué? Pregunté, perdón yo, que interrumpí. ¿Qué va a estar dando? El tema va a ser virtudes y fortalezas del carácter, basado en psicología positiva. Eso te iba a decir. Un curso de 3 días, muy bueno. Así que a prepararse los que quieran estar. Y nos reencontramos nuevamente con Masterclass el 23, 24 y 25 de este mes con Learn Ability organizacional. Esta Masterclass va a estar dirigida por los licenciados Maricel Chemes y Lucas Sánchez del Instituto IADIS, también de Paraná, Argentina. Creo que estaban presentes, no sé si Maricel, ¿estás todavía? Sí, hola. Hola. Para que puedas dar un saludo. Excelente. Cerquita estamos. Ayer y hoy. Me encantaron. Bueno, gracias. Estaré por aquí también en lo suyo, espero. Bueno, esperamos. Estamos cerquita, Paraná de Rosario, estamos acá nomás. Estamos cerca, sí. Estamos cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Sí. Además yo estudié en Rosario, toda mi carrera de ciencia política la estudié en Rosario, así que es mi segunda ciudad. Muy bien. Muy bien. Recién entramos con Dominicana después de el Masterclass de IADIS. Así que por ahora todo Argentina.
Pero quedan invitados, el que no pudo todavía concretar inscripción entonces para curso corto, que lo pueda estar haciendo, para reservar la plaza. Lógicamente los cursos cortos son un poquito más, están un poquito más restringidos, por eso les digo para que puedan reservar. Y los que tienen sí la inscripción para Masterclass, como la que han participado hoy, van a poder seguir, no hay necesidad de renovar la inscripción. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos, chicos. Y gracias especialmente, Germán, por tu buena voluntad para todo este aprendizaje. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Seguimos viendo. Chao, chao.